Un saludo muy especial para todos. Somos La Tertulia, el podcast, transmitiendo acá desde Pixel, la productora oficial de La Tertulia, en otro episodio más de nuestro podcast donde hemos tenido personajes maravillosos durante este año y quisimos cerrar este 2025 en este diciembre con un hombre que es historia en Atlético Nacional, pero sobre todo en el fútbol antioqueño y colombiano. Muchos lo conocen como comentarista, pero hay mucho más en la vida de él, más allá de los comentarios que se le escucha en Win durante casi la última década, más o menos, ahora le preguntaremos. Un hombre de fútbol, un hombre que también tiene una cultura muy importante, que se expresa supremamente bien y que hoy vamos a deleitarnos con sus recuerdos y anécdotas. Primero voy a saludar a mi compañero acá en el podcast, Juan David Londoño. Bienvenido, ¿cómo vas? Gracias, Potter. El saludo también para vos y para toda la gente que nos va a estar viendo y escuchando en este podcast. Sí, el placer de volver a reencontrarnos con el profe Juan José Peláez, con quien tuve el placer también de trabajar un año en Caracol Radio, haciendo un programa, una transmisión específicamente de Atlético Nacional, y que también cuando sale del Verdolaga por allá 2004, no se me olvida nunca la frase del profe: esta es la mochila más pesada del fútbol colombiano, la de Atlético Nacional. Me quedó sonando muchísimo esa frase para toda la vida, no solamente en el fútbol, sino un montón de cosas más. Entonces, la verdad es un placer poder compartir nuevamente este espacio y darle la bienvenida al profe Juan José Peláez. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va, Pote, Juan, y a toda la gente que nos observa? Muy agradable estar acá con ustedes. No, bienvenido siempre, esta es su casa. Voy a empezar de una forma distinta el podcast, Juan, porque el Guari Montoya, que es experto en datos y todo, sí, me pidió el favor. Y amigo de la casa. De si podía mandarnos como una especie de perfil muy amplio y general para nosotros ya luego ampliarlo de lo que ha sido la carrera de Juan José Peláez. Obviamente nos dirá si nos faltó algo, que de pronto faltó mucho, pero agradecerle al Guari Montoya, el hombre de los guarismos. Claro que y sí. Lo voy a leer textualmente. Juan José Peláez Naranjo, de Jericó. Eso lo tenemos claro, es uno de los grandes embajadores de Jericó. Sí, señor. 1 de noviembre de 1958 estudió Economía y Filosofía. Con paso en Selección Colombia Juvenil como entrenador y asistente en la de mayores, es analista y comentarista de fútbol en Win. Uno de los técnicos con más recordación en Atlético Nacional por sus múltiples actuaciones. Supo saborear las mieles del triunfo como la Liga del 94, la Interamericana del 97 y una época gloriosa con grandes gestas internacionales en los años 90, ganándose un reconocimiento a nivel internacional por su fútbol mostrado. Pero también sufrió derrotas muy dolorosas, como la final de la Libertadores de 1995 ante Gremio. También vivió una goleada que quedó en la memoria de los hinchas a nivel internacional cuando cayó 8-0 con Cruzeiro en una Supercopa, y las dos finales de 2004 que aún no cicatrizan en la mente del hincha verdolaga. Juan José tiene más de 200 partidos dirigiendo a Nacional, que es una cifra muy importante, diría yo. 315. 315, ahí está. Vea pues, donde también fungió como interino, asistente, etcétera. También se incluyen 14 partidos por Copa Libertadores, en los cuales no perdió en sus 7 juegos como local. De igual forma, también dirigió 11 juegos en Supercopa y 8 por Suramericana. Fue expulsado varias veces, pero la más delicada, yo creo que esto lo vamos a tocar más adelante, sin duda, fue cuando recibió 40 fechas por un lío con el árbitro José Borda en un partido en Santa Marta. Nacional llegó a tener 37 fechas de invicto como local bajo el mando de Juan José Peláez y fue técnico campeón del Verde sin haber jugado él fútbol profesional. Fuera de la cancha, se caracteriza por ser una persona respetuosa, cariñosa y responsable. Sofía Peláez Salazar, su hija, es uno de los más grandes amores de su vida. Es amante de la comida de mar y del sancocho. Algunos guarismos del Guari Montoya. Gracias, Guari, por la información. Muy completa. Profe, ¿nos quedamos cortos o cumple la función? Todo bien. ¿Sí? Bien. Pero Luis Arturo Henao, Sí. fue el que me contó hace unos años que eran 315 partidos, que era el técnico vivo, porque Subeldía alcanzó los 320, que más había dirigido a Nacional. Una y el cifra técnico que... más joven en un mundial, porque yo dirigí la Selección Colombia Juvenil en Arabia Saudita con 30 años. Yo tenía Muy 30 bueno. años. Y la goleada más histórica, porque yo no era técnico de fútbol profesional, yo tenía un equipo de divisiones menores. Era la primera A. Era el tercer equipo en Nacional, y ese equipo había perdido con
con Cruzeiro acá de local. Lo dirigía Bolillo. Ahí estaba Suárez también como Supercopa asistente. era. Supercopa. O sea, la Supercopa que era un torneo muy caché. Era un Claro, era torneo una de los belleza de torneo. campeones de Copa Libertadores. Un torneo para mí élite. La creme de la creme. Y entonces me dice Bolillo y Fernando, hermano, le va a tocar a usted. Sí, pero aquí nos ganaron, entonces nos van a golear a nosotros. Me dijo, sí, pero que goleen el tercer equipo, no que goleen al primero. Ya, listo. Y yo me fui con una cantidad de muchachitos que muchos de ellos no habían ni jugado fútbol profesional. Mineirado. 80.000 encima gritando, Renato Gaucho, todo ese estadio. Sí. Y ese man con una balaca, porque eran dos Renatos en esa época. Un técnico de apellido Silva que fue campeón de Copa Libertadores y del mundo con Cruzeiro. Equipazo. Ese Renato es Portaluppi, ¿no? El que ahorita también Sí, es y había técnico. otro Renato, el que es ahora técnico, que era puntero en aquella época, que jugaba siempre con una balaca. Ujú. Ese día creo que nos hizo como 3. Íbamos 20 minutos. Ya Y iba- yo le dije a Carmona, a John Jairo, y ya íbamos como 3-0. Yo le dije, yo voy a ir al baño porque tengo una diarrea. Cuando volví ya íbamos 5. Y no había terminado el primer tiempo. No, es que eso era muy Es que sí es importante, bueno, arrancamos con esa, pero Sí. sí es importante conocer realmente qué pasó, porque cuando se entra a ver la estadística, pues la estadística muestra el marcador y Claro. ya. Ah, sí, Sí, ya. no dice, Pero no da a saber entender que las otras cosas. le tocó a usted, profe, ir con el tercer equipo. Mm. Por ahí Diego León Osorio, que lo tuvimos en este podcast, nos contó alguna infidencia de ese partido. Diego, que usted fue uno de los Pero descubridos. estuvo allá, Diego, ¿no? No, No, lo Diego que nos no dijo estuvo. es que él había estado, le hizo una rabieta y estaba la palabra puto literalmente, porque él pidió ir a ese partido y se lo prohibieron, y que él advirtió que tenían que llevar un equipo decente allá y que cuando los golearon facturó y dijo, pues vean lo que pasó. Vea lo que pasó. Sí, sí. O sea, sí, es que se sabía lo que iba a pasar. Se sabía que iba a ser muy bravo y que se iba a perder, que se iba a tratar de perder con holgura. Pero es que ese Cruzeiro era muy fuerte y aquí lo demostró. Aquí nos ganó como 2-0, pero nos paseó. Mm. Nos paseó. Entonces se decidió llevar otro equipo. Profe, ¿cómo va Jericó? Porque recuerdo Jericó que muy bien. en esas épocas usted también le gustaba mucho ir a Jericó, visitar la Sí, ¿Usted tiene su tierrita. finquita por allá? Sí, yo soy finca. de Jericó, mi familia es de Jericó y yo no dejo de estar en Jericó. Y vivo mucho allá ahora. Lástima la carretera, pero bueno, en este gobierno no será. Profe, es muy curioso, sobre todo en esas épocas de antaño, la preparación suya, economía y filosofía, y cómo se da el brinco al fútbol. En esa época no había cursos. ¿Usted cómo se mete en el mundo del fútbol y entonces abandona la filosofía, la economía? ¿Eso cómo se da? Y además sin ser jugador profesional, porque si estuviera jugando... Yo era jugador de liga. Y Yo aprovecho jugaba para preguntarle de qué jugaba. Yo jugaba volante mixto. Yo era muy hincha nacional. Mis hermanos me llevaban pequeñito al estadio. Y yo era enfermo por Tito Manuel Gómez. Ujú. En el año 71, o sea, nosotros vinimos de Jericó para los 60, finales de los 60, y yo no sabía nada de fútbol. Y vi el Mundial del 70, porque en mi casa compraba un televisor, era blanco y negro, pues esos de esos cajones. Y yo vi el Mundial de 70 y ahí quedé pringado. Ahí quedé pringado. Y ya en la calle, afuera, en la manguita, jugábamos fútbol. Y jugaba bien. Yo jugaba bien, era lento para la época. Y jugaba en la liga, en los diferentes torneos de la liga. Yo empecé en el baby fútbol de hace muchos años con el Liceo San Javier, con el IDEM San Javier. Ese baby fútbol se jugó, fue en el Coliseo Cubierto, adentro. Y después jugué en la tercera, en la segunda del San Javier, en el ascenso juvenil de San Javier. Y empecé a jugar en la primera, en Envigado jugué. Y jugué aquí en la liga en varios equipos. Y alguna vez cuando empecé a dirigir a Nacional, porque yo entro a Nacional es estudiando filosofía y letras. ¿Por qué me meto yo a filosofía y letras? Porque tiene un precepto que para mí es básico, no tragar entero. Y yo siempre fui rebelde en mi casa. En mi casa ya, usted tiene que ser médico, ingeniero o Abogado, o abogado. Y yo no quiero ser nada de eso. No quiero ser nada de eso. Fútbol no le va a dar nada a mi hijo, me decía mi mamá y mis hermanos mayores, el fútbol es de borrachos, olvídese del fútbol. Y yo vivía enamorado del fútbol. Entonces yo me metí a una carrera en donde yo sentía que reflejaba algo de lo que yo pensaba para la época y yo quería hacer lo que yo quisiera, ¿cierto?
Y yo conocí a Imre Cochis, un señor que alguna vez le tienen que hacer un reconocimiento en Nacional, porque Imre Cochis fue un húngaro que se voló de Hungría en la época de la cortina de hierro, jugador de fútbol que jugó acá en Santa Fe y en Medellín, me parece, pero que éramos amigos de los boteros y empezó a manejar las divisiones menores de Nacional. Yo lo conocí, él estudiaba filosofía y lo conocí en la facultad y él me dijo, tú no ser jugador de fútbol. Le dije, yo no sé todavía. Ya había venido Subeldía, ya había llegado Subeldía, entonces yo empecé a trabajar en divisiones menores, dirigiendo el ascenso de Nacional en el año 80, pero jugaba fútbol. ¿Cuántos años en ese momento, profe? En el 80, ay María, ¿cuántos tendría? 22. Yo nací en el 58, sí, estaba muy pelado, y yo ya era técnico, pero jugaba. Y compartía mi trabajo con don Pedro Pablo Álvarez. ¿Ustedes se acuerdan de don Pedro? Sí, claro, por Don supuesto. Pedro pues, fue formador de tantos jugadores, incluyendo a Maturana, a Bolillo, a toda esta gente, Fernando Suárez, Víctor Luna. Juan Pablo Ángel. Por ahí pasó también Juan Pablo, pero de la época de más atrás, los Maya, los Porra, todos, Sarmiento, los Peláez, Jorge Peláez, hablo de Jorge Peláez, Retá, todos esos que fueron después entrenadores. Y él me veía jugar, él me decía, ¿vos por qué no venís y entrenás? Porque él era muy amigo de Subeldía. Le dije, yo voy. Entonces una vez jugaron un entrenamiento en el Atanasio, un sábado por la tarde, un sábado por la mañana. Entonces yo me fui. Yo, pero venga, juegue aquí. Y yo era entrenador. Y yo me puso a jugar ahí contra el equipo profesional. En el equipo profesional había un argentino de apellido Raschetti, volante, duro. Yo cogía la pelota y la tiraba para un ladito, yo jugaba bien. Y Subeldía lo puso a él a marcarme a mí por toda la cancha. Y yo detrás de él. Hombre a hombre. Hombre a hombre, porque ese era el fútbol de esa época. Claro que sí. Y en un tiro se me vino la pelota a mí, él abrió las patas y yo las metí por debajo. Cuando yo cojo la pelota, él me levantó. Y a mí me dio la neura. Y ya después, otra vez, y otra vez me pegó. Ya dije la tercera, no. Entonces ya me dio en la pelota a mí y se la tiré a él. A propósito. Sí. Y ya me le tiré en plancha. Es decir, como esa cámara que me va a dar el balón a mí, me dieron el balón de allá y él vino aquí a marcarme y yo se la tiré así y ¡pa! Ya me sube el viaje, no, ¿qué vas a hacer, pelado? Saliste porque Raschetti quedó oliéndose ahí con el tobillo, no sé qué. Y don Pedro, ¿qué pasó? Vamos a ver las cosas como era don Pedro. Yo no soy para esto, yo no soy para pegarle a nadie, ni para perseguir a nadie, ni para aguantar las patadas de nadie. Ahí terminó mi carrera futbolística profesional porque seguí jugando a nivel de liga, ¿cierto? Pero no más, porque además en esa época era no jugar con la pelota, era perseguir y perseguir a otro jugador y yo no era para eso, por eso yo no. Profe, en ese momento ya se dimensionaba lo que era Subeldía, pues hablo personalmente, ya se dimensionaba la figura de Osvaldo Juan, ese gran entrenador. Llegó en el 76. Sí. Acuérdense que él llega a un equipo como Nacional, en donde había estado ya López Fretes, Correcto. que lo había dejado armadito y Subeldía lo saca campeón en el 76. Un equipazo con Jorge Olmedo como número 10, que qué jugador. Jorge Olmedo era un argentino que se casó con una reina que era de acá, pero que se fue para el Valle, que después dijo que había nacido aquí por accidente, una reina de Colombia, una mujer muy linda. Pero Jorge Olmedo era un 10 y Subeldía. Respetó un poquito esa idea y ya después fue metiéndole ya lo suyo, que era el hombre a hombre. ¿Y para usted qué representaba trabajar o estar cerca a Subeldía? Pero yo y cómo nunca lo hablé marcó? con él. Okay. Salvo la vez que le pegaste a esa vez ahí que Raschetti. hubo un intercambio de palabras y todas esas cosas, y yo salí muy berraco. Pero Subeldía acá fue fundamental. El fútbol, a mí no me gustaba ese fútbol realmente. Ni verlo porque eso era parejita, y sobre todo cuando jugaba con el Cali o con Once Caldas, que eran Manera en el Once Caldas, Bilardo en el Cali, entonces eran parejitas por todos lados. Entonces Herrera no tenía tanta responsabilidad, o el líbero, que jugaba libre. Entonces, por eso eran, para mí no. Pero la otra parte que hizo Subeldía sí es extraordinaria, porque Subeldía puso las concentraciones, cuidó mucho la comida, entrenamiento diario, a mañana y tarde,
Entonces profesionalizó un deporte que era muy amateur todavía. eran muy poquitos días, que era más de borrachos, que se citaban a un estadio el fin de semana, por la mañana, y jugaban el partido. A veces no llegaban algunos jugadores. Pero Subeldía le puso seriedad al fútbol colombiano a través de Nacional. Y por eso logró ese título y después peleó lo que se vino después del título del 81, ¿fue? Sí, Creo que señor. fue el 81. Sí, señor. Y ya él se muere. 82. En enero Se del muere 82. temprano en el 82. Profe, y entonces decidís dar el salto a la dirección técnica, pero no había Pero sin estudio. pensarlo, pero sin y pensar- llegas a Selección Antioquia, ¿cómo Sin se da el brinco pensarlo. ahí? Subeldía tiene un librito y yo me conseguía el librito, porque en la facultad yo conocía gente y viajaba al exterior, la bolivariana, y viajaban al exterior y yo encargaba libritos. Menotti fue una persona que aquí se acercó mucho, que era muy amigo de Pacho y venía mucho acá. Arrigo Sacchi. Entonces uno buscaba esos libritos del fútbol italiano, el fútbol brasilero, que también tenía, pero no me acuerdo cómo se llamaba ese señor. Había un chileno que se llamaba Tazara Olivares, Ibáñez Y de León. y Ricardo de León, que fue un señor que aquí metió afortunadamente una gran influencia. Después llegó don Luis Cubilla, los uruguayos. O sea, que hubo una influencia muy buena de los dos estilos. Y usted succionaba conocimiento de ahí. Yo era, así como estudiaba filosofía, estudiaba economía, yo estudiaba fútbol. Yo me conseguía todo. El libro de Subeldía con Argentino Geronazo, que era de pura táctica, yo me devoré ese librito. Me lo devoré, entonces yo hacía mucho trabajo ofensivo o individualizado, trabajos individualizados, defensivos. Era muy bacano. Había que rebuscársela más. Entonces, cuando uno salía al exterior, por ejemplo, íbamos a Buenos Aires, a algún partido, lo primero que yo buscaba era una librería, porque en Argentina había mucho material. Mucha literatura. Uy, sí. En esa época, sí. Los libros de Menotti, los libros de ese señor, habían unos españoles también. Lo que pasa es que en Europa no había tanto libro para nosotros, había preparación física. De Europa no, los libros estaban era acá, que yo recuerdo estaban acá. Habían libros italianos muy buenos. Profe, ¿y qué fútbol te empezó a seducir ahí? ¿Cómo se empezó a estructurar? A mí me gustaba el fútbol lo de que te gusta, Nacional del la año identidad. 71, 72, 73. Era el fútbol de Abel Álvarez, de Tito Gómez, de Jorge Hugo Fernández, Gustavo Santa, Leonidas Hurtado, Javier Tamayo. Allá estaba, ¿quién era? Moncada, antes era Gilberto Osorio, que después dirigió a Nacional en el 84. Estaba Jorge Ortiz, Pacho y Teófilo, después vino el polaco Semenewis, vino Miguel, el zurdo López, y después jugaban el zurdo y Pacho. Pacho, no, el zurdo y el polaco. Ah, ok. Y el uno salía y lo tumbaba y el otro lo agarraba herido. Pero ¿Me el hago zurdo entender López, o no? sí, sí, pero el zurdo Partes López era de mucha centrales. calidad, ¿o no? Y Navarro y Oscar Cáliz antes. Oscar Cáliz jugaba con Teófilo. No, ese era un equipo que a mí me seducía mucho. Un equipo que jugaba muy bien a la pelota, pero para mí el ídolo era Tito Gómez, el cabezón. Profe, Decían el tucumano. el tucumano, a eso voy. Que Jorge Eliezer Túnel lo relacionaba con con tucumano, porque le encantaba hacer túneles a Tito Gómez. ¿Sintió, profe, usted en algún momento de la carrera como técnico que algún nacional suyo se le acercó a ese modelo, a esa identidad o a ese gusto futbolístico del nacional que lo enamoró a usted? Sí, Con las diferencias, obviamente, sí, pues de claro, épocas. sí, claro. Claro, el Nacional en donde yo fui asistente con Hernán en el 91, y jugaba muy bien. Yo después agarro a Nacional en el 94, pero ya es un equipo muy jovencito, con jugadores veteranos, pero ya había pasado ya habían pasado varios. Ya se había vendido Faustino, aparece Nixon Perea, Carlos Gutiérrez, los dos centrales son Marulo y Foronda. Y Cataño también estaba ahí de Ya pronto. habían matado a Andrés, que me tocó a mí en ese año, en el 94. Entonces era un equipo muy distinto en plena renovación que competía por táctica, por el orden táctico. Pero que
que obviamente nunca pretendimos llegar a una final de Copa Libertadores, eso se fue dando en el camino, pero ese equipo se estaba armando era para el 95-96, porque ya salió Hernán y ya salieron varios jugadores, y estaba en plena renovación nosotros, porque a punto de táctica, y René que volaba de palo a palo por todos lados, llegamos a una final. Sí, es que hay una frase de Alexis García que inclusive nos la dijo en una tertulia, profe, donde ese equipo éramos René, Chonto y Alexis manejando y tratando de empujar Claro. el liderazgo del grupo bajo su dirección. Claro, era un equipo muy jovencito, aparece Juan Pablo. Bueno, y estaba Aristi. Estaba Aristi. Aristi, pero todavía estaba pelado. Y Juan Pablo también apenas. No, que Juan Pablo apenas estaba haciendo Despuntando. pinitos, tanto que para finales trajimos a Alex Comas. Alex Comas. Comas del Quindío. Y te lo voy a preguntar por ese famoso cambio en el partido contra Pero bueno, Medellín. profe, ya que nos metimos en esa Libertadores del 95 y no importa que le estemos dando brincos cronológicos a esta tertulia aquí con la producción de Pixel, nos han contado Marulo, Aristi, varios, qué ocurrió ahí en esa final frente a Gremio, pero sobre todo lo que fue la llave de semifinal con River. Con El River gol- acá fue un partido muy bravo, muy cerrado, era un equipazo River. Acuérdense que ahí jugaba Gallardo, Gallardo, el otro Astrada, Estrada era el cabeza de área, el Crespo, arquero era Burgos. Burgos. ¿Quién era adelante? Altamirano Crespo. era uno de los laterales. El muñeco. Un 9 que después no lo quisimos traer para Nacional, pero no se pudo. Terminó en el Madrid, en el Real Madrid, ¿cómo era que llamaba? Bueno, no me acuerdo. En todo caso, ese equipo y vino acá y era un partido parejo. O sea, con mucho cuidado y Una noche de mucha lluvia, ¿no? de mucha lluvia y eso lo desequilibra Renato con el tiro libre, ¿se acuerda? Pero venga, vamos a las profundidades anecdóticas. ¿René pide permiso para ir a cobrar el tiro libre o él va y coge y usted ya sabía de pronto qué Yo podía sabía que pasar? le iba a arrancar, entonces yo me hice el huevón y miraba para allá. Yo miraba para allá, para norte. A eso voy. Perdón, para sur. Yo miraba Sí, para que sur. ahí fue el tiro Cuando- libre. Y cuando yo lo miraba y él venía y él ya con el trotecito así y con el pelito y paró en la mitad de la cancha y me miró. Y yo lo miré, anda, hombre. huevón". Y ahí sí se animó, y puso la pelota y la puso allá arriba. Y después en Buenos Aires, que fue un partido, Fue una batalla, ¿no? También. Y que René fue Y que René también descomunal. salva. eso fue bravísimo porque él sacó de todo. Es que Renato sacó, ¿cómo era que llamaba ese nuevo? Le sacó unos balones, pero ahí, cabezazos. Le tocó jugar a Pavón, me parece. Allá estaba debutando Totono o Neider, yo no sé. Totono y Neider tenían muy poquitos partidos. Y a ellos les tocó jugar allá. Allá echaron a Aristi, me parece. Sí. Aristi Que lo echaron en la final Ah, sí, con fue. Gremio, en el partido en Porto Alegre. En Porto Fue Alegre. en Porto Alegre. Sí, señor. ¿No fue, Sí, sí, no sí. fue allí? Sí, señor. Porque ese me hace que a él lo echaron en Ah, no, lo echaron en River, En River, que tiene sí. el choque con un volante Sí, a él lo echan allá. y se pierde el partido de ida, es en Ese Gremio. partido que era el clave para nosotros. Sí, sí, sí. Que, hombre, nosotros En Porto Alegre. calculábamos perderlo, pero no 3-1. Porque eso fue 3-1 y tuvo unos errores en defensa ahí pendejos. Pero ese partido lo camellamos mucho en Buenos Aires. Y después vienen los penales, que ya hay varias situaciones bravas. Como por ejemplo, Porque ahí el último penal era para que lo pateara un jugador. Y él se me acercó y me dijo, profe, yo no voy a patear. Y yo, entonces, ¿qué huevo? ¿Lo pateo yo o qué? ¿Ah? Mucho Entonces, por ahí nervio. apareció Foronda. Profe, con el habladito, profe, yo lo pateo, yo lo pateo. ¿Usted es capaz? Yo soy capaz. Hágale, patelo. Y lo hizo. Y Almeida fue el que lo votó. sí, Sí. Almeida, el otro equipo, es el que lo votó. Y Foronda es el que lo hace. Claro que René había tapado como 1 o 2. Ya había hecho el de él. Ujú. Y con ese nos metemos a la final. pero Y de ahí seguimos para Porto Alegre. profe, más Pero ya allá mermados, de ya ese muy recorrido mermados. cronológico, ¿qué sentía usted de decir miércoles? Estoy aquí, que empecé desde el 80 dándole todos esos pinitos que usted hizo. Estoy a puertas de poderme ganar otra Libertadores para Nacional, pues. Sí, claro. ¿Y qué pensaban en su casa? Por ejemplo, también. En mi casa. Es que yo vivía en la América, yo vivía en San Javier. Aquí más cerquita, profe. Yo vivía en San Javier, yo vivía con mi mamá todavía.
Ese 94 yo tenía planes con mi novia, que era porrista de Nacional, las primeras porristas de Nacional. Y vivíamos y ya casi que vivíamos juntos, y ella se mató. Ella se mató ese 1 de enero del 94 y después se mata Andrés. Para mí ese año fue muy bravo. Entonces después de eso, no, en mi casa mi mamá era una viejita, mis hermanos eran ya grandes y ya como lo veían a uno, ya sí pensaban distinto Claro. con respecto al fútbol, ¿cierto? Pero no, todo era muy mesurado, todo era muy mesurado. A mí me sorprendió llegar a esa final y pelear un título y ganarnos un título acá, con un equipo tan joven, con un equipo tan desequilibrado, como les dijo Alexis, es que habían 2 o 3 veteranos, 3 o 4, algunos otros por ahí. Daladier Ceballos también estaba ahí, si no estoy mal. A Daladier lo trajimos para reemplazar a Faustino, Ok. que le fue para Parma. Que sí, Daladier que era una culebrita, que por ahí hay una anécdota también con él en el 95, que me dio piedra con la Molina, pero eso fue contra Sao Paulo en esa Supercopa del 95, porque a Daladier le hacen un penal. ¿Ustedes se acuerdan de ese arquero de Sao Paulo, Seti? Sí, señor. Sí, Y por esos días se estableció que la falta del arquero daba roja. Íbamos 0-0, ellos nos habían ganado en Medellín, ese equipazo, que venían de ser campeones del mundo. El de Tele Santana. Alemão, Müller. Ray, Müller, que era el que llamaba ese, Cafú, Cafú. Baiano, Seti, era un combo. Y ese señor y yo hicimos una buena amistad. Me dijo, Ariste, venir para Brasil conmigo. Me decía el viejo. Santana. Tele. O sea, qué Biblia ese señor, qué Biblia. Y ese día en el Morumbí, que estaba muy solo, no sé si por qué no lo abrieron, y empezamos a jugar y nosotros, a los 5 minutos hubo penal contra Daladier, de Seti. Y yo me paré y le dije, es roja, la Molina es roja. Usted se va. Y entonces Tele se vino para acá. Oh, pelado, vengo acá, tranquilo. Me bajó, pero me acuerdo mucho de eso, porque Daladier era una culera. Profe, ¿cómo era el manejo del sentido de la autoridad, siendo usted también muy joven, frente a esos grupos donde había figuras como Alexis García y René. todos estos tipos de ese nivel? Además que usted venía en la cola de lo que Claro. hoy conocemos en la escuela de técnicos de técnicos, Maturana, claro. por decirlo de alguna forma. Pero y usted venía ahí esperando el turno, y el sentido de la autoridad, ¿cómo lo manejaba usted? Desde lo filosófico también. ¿No? Y desde dentro de la cancha y afuera. Ajá, sí, porque también total. habían pues Pero temas. yo tenía mi carácter. A veces era muy impulsivo, a veces era grosero. Me pegaba mis rabietas con los jugadores. De buena forma, pero me las pegaba. Yo era tranquilo, aparentemente en la cancha. Pero cuando... Y pregúntele a Chicho, pregúntele a Aristi, cuando yo me enojaba. Yo delegaba, porque Alexis era una persona muy profesional. Chicho también estaba en Carepa. A mí me tocó sacar a Carepa de Diego de Nacional, si ustedes se acuerdan. A Diego León. Sí. Ujú. Porque me tocó tolerar varias cosas y al final les dije, no, mano. Y uno se va para Tolima, otro para Santa Fe, si no estoy Sí, mal. pues se fue para Santa Fe. ¿Cierto? Sí. Pero me tocó tomar decisiones y me tocó con Treyes, porque Treyes llegaba y entonces, pues yo tenía mi carácter. Yo aparentemente era muy apacible y bacano y todas esas cosas, pero y en los partidos, tanto que en esa final con Gremio a mí me dio una piedra, que yo no fui capaz de ir a recibir la medalla y después me arrepentí, porque es un acto de respeto por el rival, por Caballerosidad. ese técnico después. Felipe. Ese Gremio que era una cosa enorme, era un equipazo, era mucho más profesional, más maduro que nosotros en esa Copa Libertadores. Pero, sin embargo, aquí le empezamos ganando. Pero no estuve en la premiación. No recibí la medalla. Profe, pues hay una lista muy grande de jugadores que usted descubrió, pero yéndome para atrás, usted también es responsable de que Víctor Aristizábal llegara a Nacional, responsable también de gran parte de lo que es el surgir de Diego León Osorio. Volvamos a esa época de los potreros del cincuentenario, esas canchas donde usted era técnico de Selección Antioquia.
mejor dicho. Es que en el 80 yo empecé en Nacional dirigiendo el ascenso juvenil, que era el equipo de Darío López, que Darío López subió a la profesional como asistente de Subeldía. Yo cojo ese ascenso queda campeón en la liga, 80, 81, 82. Yo dirijo ese equipo, por ahí pasa mucho jugador, pasa desde Canino Caicedo, Treyes, después llega pero con Subeldía no teníamos un trato, el trato lo tenía don Pedro. Los técnicos de divisiones menores no teníamos nada que ver con el equipo profesional. Pero llega don Luis Cubilla, y ese señor ahí mismo nos cita a todos los técnicos de abajo. Y trae a Maturana, y a Bolillo, y a Gerardo Moncada, y los ponía a dirigir divisiones menores. Entonces los técnicos de divisiones menores eran Maturana, Bolillo, don Pedro, Peláez, Moncada, y había otro señor, Guillermo López, que había jugado en Nacional hacía muchos años. Y un señor de apellido Reina, William Reina, que trajo un equipo de Caldas y lo pusieron ahí como tercerita. O sea, eran unas divisiones menores con una cantidad de jugadores muy buenos. Muy buenos. Y entonces, don Luis Cubilla, todos los jueves, aquí en una sede que había en Castropol, nos citaba. A darnos cátedra. A veces era él, a veces era el Maño Ruiz, a veces era Lago Marcino, el preparador físico, a veces era Winston con el tema de la medicina deportiva, a veces era un Era una especie de universidad, no, eso es una belleza. Eso Un una curso escuela, intensivo. eso es una escuela. Y después, cuando trabajamos arqueros, estábamos obligados todos a subir a trabajar con Carraps y con la gallina. Y los trabajaba él, y los trabajaba Maño. Y yo apunte. Yo apunte. Pateaba y apuntaba, pateaba y apuntaba. Después me acordaba y ta. Entonces después eso se hacía abajo en divisiones menores. Y el viejo me decía, ¿cuándo juega el ascenso? ¿Cuándo juega el equipo suyo? Le juega tal día. Usted tiene carro, ¿cierto? Yo tenía un Volkswagen que era de mi mamá. Modelo de 64, una cáscara ahí. ¿Y dónde juega? En Calazán, contra Calazán, que es muy buen equipo. Me recoge. Don Luis Cubilla, me recoge. Ya. Listo, yo lo recojo. O sea, a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, yo recogiendo a ese señor. A don Luis Cubilla, para irme con él a ver la segundita. En un Volkswagen En Escarabajo. un Volkswagen. Que esperaba yo que no se varara, porque hijo de madre, por ese carburador se venía varando. O yo no sé qué. Y me lo llevaba para Calazán. Y allá una vez, esto es una buena anécdota, estaba jugando en partido bravo. Le íbamos ganando 2-1 a Calazán. Tenía el hermanito menor de los Monsalve. ¿Ustedes se acuerdan de Carlos Monsalve? De Carlos de Monsalve, sí, Ramiro, de pero de Rodolfo, Ramiro no. De Rodolfo se murió. De Carlos Monsalve, que jugó en Nacional, un zurdo, el buen madre de bueno. Entonces Osvaldo jugaba muy bien. Era una cancha así en bajada. Yo no sé si acuerdan la cancha de Calazán. Y yo veía que nos iban a empatar. Yo saqué un delantero, iba a sacar. Yo tenía dos delanteros, muchacho Vergara, Carlos Vergara, que ahora es ingeniero, va a tener una empresa, y John Jairo Treyes. Eran los dos delanteros que yo tenía en esa segundita. Y Canino Caicedo, John Mario Caicedo era el central, era uno de los centrales. Entonces, y él estaba sentado en un tronco, porque él no se me venía para acá para no asarme, pues supongo yo dirigiendo. Cuando yo voy a sacar a Vergara, me llama, che, Juan, vení. Yo, ¿qué hubo, profe? ¿A quién vas a sacar? Yo, a Vergara. No lo saqué, saca 3. Yo, ¿por qué, profe? Porque Vergara es el que mejor marca los centrales. Y si vos sacas a Vergara, Treyes no lo va a marcar y te van a embotellar los centrales. Hay uno de los centrales que juega muy bien y te van a embotellar, te van a meter en un arco. Y yo me pongo a mirar, este man es muy vivo. Es decir, otra visión que vos no tenías. Una visión estratégica que yo no había captado en ese momento. Ahora ya uno lo ve, ¿cierto? Pero yo dejo a Vergara y saco a Treyes y Vergara. Entonces, cuando ellos jugaban y trataban de salir jugando, Vergara era puro pulmón. Iban donde el uno y donde el otro. Y los manteníamos allá. Un detalle, pequeño detalle. Y siempre me obligaba, porque él me apreciaba mucho, siempre me obligaba a estar en las charlas técnicas. Del equipo profesional. Del equipo profesional que se hacían y en el entretiempo. Entonces yo iba allá y cuando no iba, ¿usted por qué no fue? ¿No sentís que te veía madera desde ya? Pues? Sí, él me ayudó mucho.
Ese señor a mí me ayudó, Un maestro para vos. sobre todo porque era muy intuitivo. Aquí en los entrenamientos aquí en San Ignacio. Voy a entrenar en San Ignacio y me llamaba, espero que venga. Entrenaba en la cancha de la Floresta, en la Arenilla. El Quin Sánchez y yo. Le decía yo al que nadie me llamó, Luis, que vaya por él, que él quiere venir al entrenamiento. Yo más cagado. Porque, hijo de puta, yo hacía mi táctica, pero yo... Pero al lado era de ese presión mae, para vos. Claro. ese man venía de ser campeón del mundo con Olimpia. Con Olimpia, sí. Contra el Malmö de Suecia. Campeón del mundo. Era campeón de Libertadores. Iba a jugar contra el campeón de por allá. Y te iba a ver a la Floresta a Hombre, dirigir. y con esa barriga así. Y se metía a hacer estiramientos y a calentar con los jugadores. Y yo mirando. Yo, este man, que es el técnico nacional. A mí eso me marcó. ¿Fue el que más te influenció en ese estilo? Sí. De todos los maestros que ese tuviste. señor admiraba mucho a De León. Pacho había jugado con Ricardo de León, Hugo Gallego, que yo también admiro tanto a Hugo. Entonces ellos, el trabajo zonal, de achique, de El pressing, presión, profe. sí, de perfilado, de manejar la intención que ya ahora no se usa y uno ve, bueno, tanto mal parado en las defensas. ¿Cómo se va a perder eso? Que eso, porque el fútbol sigue siendo con 2 porterías, con un balón y son 22. Y yo, ¿por qué se pierden los principios básicos? Bueno, eso es un... Profe, mencionaste que el año 94 fue muy duro por la pérdida de tu pareja, por lo que pasó con Andrés, pero fuiste campeón de liga. Sí. ¿Qué recordás de ese título puntual, de lo que comentó Juan, de ese ese cambio clásico, donde haces un cambio, donde el Atanasio se te vino encima, literalmente, te putearon hasta más no dar. Pero como Bolillo me decía, porque él me decía, no saques a Comas. Y metía a Ángel, pero no saques a Comas. Y yo, pues, ¿qué voy a llenar esto de nueves aquí, hombre? Yo no quiero llenar esto de nueves. Porque yo sé que Aristi se tira unos métricos para atrás, tanto que la jugada es con Aristi atrás y Sí, Juan señor. Pablo llegando. O si yo dejo a Comas, se van a estorbar, se van a ocupar chocar. los mismos espacios, ¿cierto? Hernán me decía desde la malla, que acuerda que se van unas jaulas ahí, que eso, el banco Sí, era sí, una sí. jaula. Hernán me decía, no saques esa Comas, huevón, no saques esa Comas. Porque Hernán y yo dirigimos prácticamente ese equipo. Yo era el técnico, pero él era muy amigo mío. Y él me ayudó mucho, él estando ya en la selección. Pero yo me decidí, yo no sé por qué, yo le preguntaba a él, ¿vos qué opina? No, hágalo, si usted lo siente, hágalo. Yo le dije, hagámoslo. Porque había que meterlo, porque necesitamos un gol. Eso faltaban como 5 minutos Sí, o algo así. acabar. Y con ese gol éramos campeones. Pero Nacional no era un gran equipo expresivo, ese campeón del 94. No era un equipo lírico, No, pues. no. El lírico era el 93, el 91, 92, 91. O sea, un equipo lírico porque tenía otros jugadores y Fajardo le da caché, le da estilo. Nosotros no teníamos eso. Estaba apareciendo recién Morantes, que lo llevaba ahí y a él le daba pena hablarle a Y Alexis. se veía casi desnutrido, profe. Sí, Claro, chiquito, que lo trajimos de flaquito. Envigado, que no lo querían traer, que valió como 50 pesos. Me decían, tráigalo, hombre, hay que traerlo, a Morantes hay que traerlo. Y había un periodista acá, Eduardo Sánchez. ¿Se acuerdan de Eduardo? Sí, ¿Usted claro. se acuerda? Claro. Me decía, Juan, hay un jugador en Bello tan bueno. Yo, ¿por qué no me lo mandas, huevón? Mandó a Totono. Ah, no, este man hay que dejarlo aquí. ¿De acuerdo? Sí. Esos fueron así. Yo le decía a don Gilberto Molina, don Gilberto, hay que traer a ese Morantes para Nacional, hay que traerlo. Como hoy en día hay jugadores por ahí regaditos que yo no sé por qué no los han traído a Nacional. Para irle dando otra vez sentido de pertenencia a equipo. Ojo la que acaba de tirar. ¿no? Pelados jóvenes que sientan y que agradezcan y que le metan amor propio a esa camiseta y tal. Porque me parece que necesita Nacional. ¿Cómo celebraste el título del 94 después de ese año tan duro? Hubo un Muy desfogue, bravo. te quitaste un taco, tu familia. Eso fue muy bravo. Eso lo celebramos. Bueno, yo había vuelto con otra novia, con una mujer muy linda, una voleibolista. Después de lo que pasó, y yo terminé saliendo con esta mujer. Lo celebramos en los recuerdos de los recuerdos de Colombia. Sí, señor. Sí. Allá Ujú. con todo el equipo, en el Europa Normandí, llegamos al Europa Normandí y ya nos fuimos para allá. Pero bien, o sea, eso no era muy exagerado en aquella época.
Y el tema de Andrés, ¿cómo pegó internamente El en de el Andrés fue grupo? muy bravo. Ese Pues fue muy para bravo. bien y para mal, es Eso decir, fue muy bravo. Yo me fui al apartamentico donde vivía, donde se me mató aquella mujer. Y me fui por aquí, por Sorba. ¿Te acuerdas de Sí, Sorba? Por sí, aquí, por la por la 80. 80, cerquita al velódromo. Y ahí vivía solo. Y, y a las 3 de la mañana ese día me llamó Diana, la señora de Bolillo. Yo, ¿qué pasó, Dianita? Mataron a Andrés, mataron. Y Bolillo está como loco. Y Maturana está como loco. ¿Lo que les pasó? ¿Por qué? Porque creen que a ellos también les van a disparar o van a venir por ellos. Lo pasa a mi Hernán, yo, tranquilo, yo voy a ir a tu casa. Y vamos donde Pacho, que vivía por Envigado. Entonces, ya cuando fuimos donde Pacho, ya la policía estaba ahí con el hombre, comandante de esa ujú. época, Entonces yo me vine con Hernán y nos vinimos para donde la novia de Andrés y llamamos a Juan Galeano. Hablamos con Juan, porque el día anterior o 2 días antes, que no me acuerdo bien, porque Andrés llegó de Estados Unidos. Yo hablaba mucho con Hernán por teléfono, cuando ellos estaban en Estados Unidos. Entonces, y Andrés nos quería mostrar el carrito, El Honda Civic. el Honda Civic gris, para un sapo, El Honda Civic. ¿se acuerda? Claro, sí, señor. Entonces, Conocí ese carro. él y Juan nos recogieron a Bolillo y a mí, el día anterior o 2 días antes. Yo, qué carro tan bacano y todas esas cosas. Y él medio berraco con lo que le había pasado. Y así, porque Andrés tenía su carácter. Ujú. Recuerden que Andrés no era tan apacible. No, no. Andrés tenía su carácter y era medio explosivo. Y sabíamos que se iban a ir de fiestecita. Y nosotros, Hernán, le insistíamos, pero calmado, no te quedes muy tarde, acordate y todas esas cosas, porque sabíamos el ambiente como Claro. estaba caldeado y sabíamos que esa época era muy distinta y a nosotros nos invitaban a muchas partes y nosotros sacábamos mucha disculpa porque sabíamos que donde íbamos era delicado. Después llega una época, me estoy adelantando otra vez, pero doy un salto importante cronológicamente, que representa para Juan José Peláez tener a Santiago Escobar como asistente técnico después en Nacional, con ese legado de Andrés, empiezan a hacer esa dupla, después Santiago asume el mando cuando Se ha vos te hecho un vas. bacán, se ha hecho un bacán. En sí, esa que- familia, Buena gente. toda es del El mismo papá, corte. yo me acuerdo mucho del papá, Ujú. que vivían aquí yo muchas veces llevaba a Andrés a la casa de él, que vivía con el papá aquí en la 80, cuando uno entra para Belén Rincón. Ah, ahí La eso es Palma. por la mota. No, Sí, Sorrento, pero- Sorrento. Sorrento, Ajá. Sorrento, ahí antes vivía de la moto. Andrés. Ahí Ujú. vivía Andrés con el papá. Yo me acuerdo del papá que era muy buena gente, la hermana, todas esas cosas. No, con Sachi bien, con Sachi bien. Yo le dije, usted va a quedar, porque cuando yo salgo en Nacional en el 2004, ya estoy mamado y tengo esta columna vuelta a nada, porque yo tengo una cirugía de columna. Yo no aguanto. O sea, yo le dije, yo me quiero retirar, y yo le dije a Antonio José, yo quiero parar siquiera 6 meses. Ustedes verán, aquí está Sachi, pero yo quiero salirme, es que me jode mucho y me voy a operar la columna. Y Winston, un médico que me recomendó Winston, fue el que me operó y yo me tenía que quedar quieto. Y Antonio José le preguntó a mi señora que estaba casado yo, hombre, dígale que, hombre, que es. Yo quiero parar. Ustedes verán, 6 mesecitos, y en 6 mesecitos, Sachi, y yo le dije a Sachi, vos vas a quedar, este equipo está listo. Pero Ya. notabas que Sachi también ya estaba listo también. Sí, claro, Sachi tenía mucha capacidad. Y yo por eso me retiré tranquilo, de alguna forma. Con la idea de quizás de volver, pero como Sachi queda campeón, que siga. A mí me ofrecieron de Ecuador y me fui a dirigir Barcelona, Ecuador. Allá peleé el título. Me conocían por el rey del subtítulo. ¿Se acuerdan o no? Porque fui campeón aquí con Nacional 2 veces y después en También Ecuador quedaste con el subcampeón. Barcelona. Y la virreina, pues. Qué cosa. Entonces me fui para allá porque a mí me hicieron una cirugía de columna y yo me tenía que quedar muy quieto, ¿cierto? Pero ya Sacha había quedado campeón y bien.
Yo pues en eso no tengo problema. Alguna vez alguien decía, como me tocó a mí en el 94, yo estoy aquí cosechando mucho de lo que hizo Hernán. De ese equipo del 93 que Claro. perdió el título de forma increíble. Exactamente. Y por eso es proceso, por eso Nacional se distinguió, por armar una escuela de entrenadores, un estilo, Que una se perdió. forma. Un legado. Se perdió y sería bueno recuperarlo, porque no es solamente. Uno ve ese peladito Rengifo, uno ve estos pelados como van saliendo y uno dice, qué bien, hombre, ese García como va de bien. Me parece que es uno de los jugadores destacados de Nacional para rescatar este año. Y hay otros jugadores. Todos esos son jugadores que van sintiendo el amor por la camiseta y que a la hora de la calentura son los que responden por gratitud, ¿cierto? Y Pertenencia. así mismo entrenadores, porque me parece que Nacional ha ensayado mucho. Que Nacional ensaya mucho entrenador. Y los podía hacer. Yo creo que los podía hacer. ¿Hace cuánto no veías que surgiera un muchacho antioqueño, canterano, con ese talento como el de Rengifo, que antes pululaban acá? Pero es que ¿de quién Neider? ¿Era Neider en aquella época? No. Pues Pues nosotros teníamos a Cardona, pero también era Cardona una también. época. Puede ser ahí, Claro, exacto, Cardona, Juan, sí. claro, esos son jugadores Sí, sí, pues ya muy escasos. Lo que pasa es que uno ve a Rengifo ya no como 10, es un creativo que va y viene, Ujú. que juega en la derecha, que juega en la izquierda, que termina de 9, que tiene media distancia, que viene y le ayuda, como en esas jugadas en Cali, que él viene a ayudarle a Tecillo, o sea, el 10 de hoy, que no es el 10 de antes, pues ni mucho. obviamente no con es la más fogosidad de completo. los 19, 20 años, profe. Claro, pero obviamente como se exige hoy. No, y así tiene que seguir, Claro. pero con la sutileza, el toque preciso, como ese toque que le hace a Morelos en Cali. El primero, en uno quedó con fuera de lugar, en otro se la puso ahí. Se la puso rápido porque leyó y ejecutó rapidito. Y él la recupera, porque él es el que recupera la pelota. Si no estoy Sí, mal. sí, sí. Él recupera y ¡pin! Se la da rapidito y Morelos pega de afuera y es gol. ¿Eh? Ese jugador, no, eso no sale todos los días. Puro talento. Ojalá no lo vendan muy rápido. Profe, hablando de jugadores, Juan Pablo Ángel, la mayoría dicen, veíamos a Juan Pablo que le decían, ¿cómo era? Ansiedad, ansiedad le decían. Nos han contado. Ya le decía Alexis. Y Ansiedad. Chicho y Carepa. Así le decía. Al primero en la fila y le decía, cálmate pues. Porque empezaba a jalar Él hacía muchos goles en divisiones menores. Muchacho en el equipo de Doña Hilda era, si no estoy mal, era el de Doña Hilda o el de César. César Maturana. Sí, Hilda la mamá de Pacho, Sí. que tenía un equipo. Y César, el hermano que tenía, y era goleador. Y yo lo veía en los preliminares y dije, a ese pelado hay que subirlo, hombre. Pero le veías ya el talento o él se hizo a punta también de todo eso, pero algo tenía, pues. Sí, claro. Juan Pablo. Sí, él es más de trabajo. Ok. Aristi es más talentoso, ¿cierto? Como en los arqueros. Hay arqueros que son más de trabajo que de... Pero igualmente ya hoy esas distinciones no se hacen tanto. Todos tienen que trabajar, todos tienen que pulirse, todos tienen que hacer lo mismo. Y me parece que pues decirle a Juan Pablo que trabajara, eso era una redundancia, porque había que decirle que le mermara. Que parara. Pero era un perfeccionista y por eso jugó hasta cuando jugó y hasta donde se fue. Ok. Y ganó lo que ganó y, es la Y persona Premier que es. League y todo eso. No, todo. Entonces, por ese lado, profe, una anécdota aquí como para recordándoles a todos que estamos aquí en la productora Pixel, en el Centro Comercial Monterrey, que es la productora oficial de La Tertulia, el podcast. Profe, lo que nos contó el Guari al inicio de este programa con sus datos, ¿qué pasó con José Borda que te metieron 40 fechas en Santa Marta? Ahorita mencionaste que a veces se le sale la neura. Sí, Se te salió la Era una neura. época muy ¿Qué pasó? bacana, hombre. ¿Qué año fue? Esa época era muy bacana, pero es que yo no me acuerdo. Eso fue por allá en el... Porque es que 40 fechas casi que lo apuñalaste, ¿qué le dijiste? Y todo el año, pues Es todo fue el en qué torneo. todo el A ver, año. espere, eso fue porque yo también era asistente de Hernán en el eliminatorio en el 97, 96. Eso fue en 96. Y yo era asistente de Hernán para el Mundial de Francia. de Francia en el 98. Se lo cuento porque a raíz de eso ya no podía estar en el banco con Colombia, porque esa sanción me inhabilitaba como asistente. Entonces yo cada vez que viajaba con Selección Colombia me tenía que hacer en la tribuna. Por ejemplo, la pelea de Faustino con Chilavert. yo estaba en la tribuna. Y yo iba a bajar rapidito, pero los guardaespaldas del presidente de Paraguay que estaba ahí
No me dejaron, un momentico. Entonces, eso fue en el 96, más o menos 97. Vamos a hablar de 97. Un partido en Santa Marta, en el viejo estadio, donde la Eduardo risa y Santos. todas esas cosas. El morrito, la loca. Íbamos perdiendo 1-0. Y íbamos 45 minutos del primer tiempo. Y había un tiro de esquina. Yo a esos partidos siempre llevaba a Jaime Arango. Jaime Arango se sabía todo. Se sabía dónde era el hueco, dónde era el morro, cómo era el viento. A ese partido siempre allá. Y a los de Cúcuta viajaba Jaime. Jaime era especialista en potrero. Entonces él provocó ese tiro de esquina, se vino el tiro de esquina. Cuando el balón viene en el aire, terminó. Y resulta que cabeció Luis Carlos Perea, gol. Fue Perea, ¿cierto? Yo creo que fue Luis Carlos. Fue gol de Perea. 1-1. No vale. ¿Por qué? Porque lo terminé. ¿En qué momento lo terminaste? Cuando venía en el aire. Ya se había cobrado este. Entonces nos metimos todos. Yo tenía una mano enyesada. Porque por Angélico me tumbó un caballo. Entonces, y hablamos, y andábamos de Bermudas, y Pelufo era el asistente. Entonces yo me metí, yo vi que rodearon a ese árbitro, Chicho y todas esas cosas. Y yo le gritaba, pero ¿cómo vas a acabar eso con el balón en el aire? No sé si fue tantas, hombre, vos sos un hijo de tantas. ¡Pin! Le metí Pisotón. el pie por debajo y le pegué en el tobillo un puntapié. Le pegué un zapatazo. Y eso le quedó así. Terminó el partido, al fin empatamos, porque había un empate, era un triunfo. Y como esos camerinos era una puertecita de madera y un policita atrás, y eso le pegaban, y no, pues ahí no sale nadie. Entonces salíamos por detrás del arco, porque la buseta nos estaba esperando al otro lado, que ya había evacuado la policía. Entonces saliendo por aquí por detrás del arco, me preguntó Pelufo, ¿oíste vos? Sí, yo le pegué un puntazo. ¿Cómo? Que le pegó Pelufo un me puntazo. preguntó, Ajá. yo le dije, sí, yo le pegué. Y más atrás venía el hijo de Edgar Perea, ¿te acuerdas? Un periodista Sí. con el micrófono abierto. Ah, Entonces después del partido nos vamos para el hotel, y siempre que nos íbamos para el hotel nos íbamos para el mar. Nos metíamos al mar. Y al otro día para el para el aeropuerto. al de regreso. aeropuerto. Y descansamos y todo eso, y contento por el empate, que era muy bueno. Cuando estoy llegando al aeropuerto, me llamó Fabio Poveda. Oye, Patas Blanca, porque me decía Patas Blanca. Oye, Patas Blanca, estás en todos los noticieros. Y yo, ¿por qué? ¿Qué le pegaste al árbitro? ¿Cómo que el hijo de Edgar ya mostró el reveló. audio tuyo, ya dieron todas las pruebas. No, hermano. Y ahí fueron Dios mío. 40 fechas. Y de ahí para adelante fueron 40. Entonces ahí que cogió Pelufo, ¿quién Pelufo, dirigió? Pelufo. Profe, 96. Vamos al 2004, Juan, creo yo. sí, para allá iba. Entonces, No, profe, pues 2004, esa final con Medellín, los dos partidos, ¿qué recuerdos tenés y qué análisis hoy casi 21 años después, ya casi 22 le puedes, y previo a esta final con Medellín de Copa, Claro, que que es ya cuando viene. estamos grabando este podcast acá en Pixel, le puedes dar al hincha de Nacional de lo Ustedes- que pasó ahí? Ustedes se acuerdan que yo venía de Medellín. Allá se armó un proceso. Ese proceso estalló en el 2001, un proceso que se hizo con Comesaña, era para el 2002 o 2003. Y peleó título y hubo unas cosas ahí malucas con semifinalista América. de Copa. Sí, todas esas cosas. Después en el 2002 hubo un problema. Yo tuve un disgusto con el dueño. Le dije, yo me voy. Bueno, chao. Y después me volví a llamar porque Reinaldo y todas las cosas. Pues yo quedé muy a disgusto. Entonces yo llegué no para ser técnico, sino director deportivo. Entonces ya en el 2003 me habla don Silvio. Entonces yo le digo a don Rodrigo, me voy para Nacional. Y dije a Pedro, mi amigo, lo dejé allá. Sarmiento. A Pedro, sí. Era mi amigo, pues siempre ha sido mi amigo. Toda la vida. Porque a mí me tocó vivir con Pedro cosas muy bravas. A mí me tocó ir a la cárcel de Palmira cuando yo dirigía a Santa Fe, si no estoy mal. Sí, Santa Fe, profe. En el año por el año, sí. 99. 99, 98. Sí, por ahí. Yo dirigía Más o a menos. Santa Fe. Alguna vez jugamos en Tuluá y yo hablaba con él por teléfono. Yo fui a la cárcel de Palmira, lo visité, después él salió, me dijo, nadie me da trabajo.
En la mala estaba. Y nadie, hermano, le daba trabajo. No, espérese. Entonces yo hablé con el que era dueño de Medellín y esperemos unos días y lo traemos. Y después Pedro se viene para Medellín y refuerza el proceso que ya había armado Avelino y todas esas cosas. Y yo entré a reforzar. Y se armó un proceso muy bueno en Medellín. Yo me voy para Nacional, Pedro queda allá. ¿Yo por qué les cuento esto? Porque es que en esa época Medellín tenía más proceso que Nacional. Y nosotros nos metimos a una final, acuérdense que eso fue muy accidental en 90, Claro. en el 2004 en Nacional. 2003 llegó yo, que eso fue esa suramericana que fue muy, muy mala, el problema con Aquivaldo. Yo no me acuerdo de jugador, porque a veces me viene en la memoria, a veces no me viene. Y sacar jugadores y meter jugadores. Y después del 2004 ya pelear un título con un equipo que tenía más ventaja, que era más sólido, que tenía Morantes, nosotros no teníamos un jugador como ese. Tenían a Totono. Teníamos a Totono, pero Totono es un volante mixto, Sí. es un volante, nosotros nos faltaba lo otro y todavía no éramos un equipo consistente. Está en Eso duele proceso. porque es el rival de patio, pero yo lo veía hasta natural. Yo veía y dije, madre, es que nos superan en varias cosas. Y sabiendo que A mí sos- el que me duele es después el de... No, ya vamos El para de allá. Junior. Pero Ese ese sí me dolió a mí. análisis que haces me parece muy sensato porque uno habla desde la herida, de lo que pasó. No, claro. Claro, desde el Claro, 2-1, claro, ahí y surgieron eso- y eso lo entiende uno. Pero sobre todo también porque sos muy hincha de Nacional, profe. Sí. Esa es la otra visión que hay que Claro, tener. y Claro es que desde a la mí eso ya sensatez. el hinchismo se me fue ya porque yo era hincha del equipo que dirigía. Y ahora que no dirijo hace tanto tiempo, yo le hago fuerza al equipo que juegue bien. Ahora sí, la selección Colombia sí es otra cosa. Porque así se me sale la neura. Pero si yo que Nacional juega bien, yo le hago fuerza. Lo que pasa es que el fútbol tiene algo que no me gusta del fútbol, que es injusto. El fútbol a veces lo determinan accidentes de un árbitro, de un jugador, Ujú. ¿cierto? Sí. Y a veces el que merece no logra los 3 puntos. Se A mí queda eso no me gusta del Con las fútbol. manos vacías. Porque lo viví. Porque lo viví, por ejemplo, en esa final con Junior. Con Junior, metámonos ahí de una, Porque profe. me dolió porque nosotros hicimos un Pero, planteamiento. pero una cosita antes, profe, escúcheme. Qué pena lo interrumpo para darle Tranquilo. como un poquitico de contexto. Cuando se pierde en Barranquilla por goleada, 3-0 3-0. con alguna cosa maluca por el arbitraje. que usted, quedamos berracos. listo, ya nos va a profundizar en eso, pero también usted en ese momento dijo, no jodimos. O veía solidez, Chicho, todo ese equipo No, que había veía un equipo para poder armado. remontar. En el hotel, no, esto lo volteamos. Esto lo vamos a voltear. Y hay Marulito, entonces se habló con Marulito. Acuérdense que estaba Chaverra, Gustavo, Sí. Gustavo. que es un preparador físico PF. teso. No. Profe, vamos a coger los recogebolas. Vamos a acelerar ese partido. Vamos a apretar a estos manes no nos pueden ganar nosotros. Recuerden que los recogebolas, eso, tin. Los Y entrenaron, nosotros- es verdad que los Claro, entrenaron. claro. Y en eso tiene que haber mucho Chaverra. ¿eh? Y obviamente el equipo estaba preparado porque íbamos a sacar rápido. Los Si íbamos puedes a recordar un poquito la nómina para los que están escuchándonos y viéndonos. Oscar Echeverry, Vagón Hurtado, Carlos Díaz. Rojas, el acuerdo de venezolano. Dixon y Vagón. De Dixon y Vagón. Ok. Aquivaldo, ¿con quién era el otro que estaba atrás? Carlos Díaz. No. No, Carlitos Carlitos Díaz fue en Díaz, 2005. no, jugamos con Muchacho. 3, no me acuerdo. Estaba el argentino, hombre, Moralito. Hugo Morales. Morales. Después entró Mackenzie. Sí. Entró Mackenzie. Después de Mackenzie. Milton. Es que no me acuerdo más. Entonces la idea era acelerar el partido, apurar el partido, porque eran 3 que había que descontar. Entonces que había que apurar de entrada. Tanto que a los 20 minutos nosotros vamos ganando 2-0. Pero ¿qué sentiste por parte Estaba del Mendoza, hincha? creo, por ahí. ¿Qué sentiste por parte del hincha el ambiente en el Atanasio? Había Mire, como esto yo cierta se lo magia. eso lo aprendí yo a Pacho hace muchos años. Porque cuando empezó aquella época la gente silbaba porque el Nacional jugaba mucho para los lados. Y Pacho le decía a los jugadores, es el equipo el que convence la hinchada, es el equipo el que va. No se preocupen, van a silbar, pero después les van a pedir eso que están haciendo ahora que rechaza la hinchada, ¿cierto? Entonces en aquella época el toque de Nacional, tin. Entonces la época, la hinchada empezó a entender, es que el Nacional está cansando al rival, está apoderándose del balón, que era la fortaleza de nosotros en aquella época, y va a ganar. Y los partidos casi se ganaban en los segundos tiempos, ¿cierto? En esta época, en ese partido era clave que nosotros
le diéramos, a pesar de eso, ese estadio se llenó. ¿Se Sí, acuerda? totalmente. Que eso se agotó. Pero la gente iba, como iba la gente, sí íbamos a apoyar porque somos hinchas y todas las cosas. Pero es que son tres. Pero a los 20 minutos llevamos 2-0. Ya habíamos igualado, ¿cierto? Y ese equipo sorprendido, porque inclusive en 1 o 2 goles lo cogimos regresando a Junior. ¿Se Sí. acuerda que lo cogimos regresando? Sí. Pero después del segundo tiempo sí, da piedra porque nosotros con el 5-1 ya éramos campeones. ¿De acuerdo? El 5-1 ya éramos campeones, porque el 5-2 nos tiraba penales. Y ya eso se sabía que era lotería. De pronto se dijo algo antes de esos penales, hubo algún discurso, alguna arenga, hubo algo especial. Juan Carlos para Ramírez era el intentar- mejor cobrador de penales que había. Él fue el que lo votó. Sí, Y lo castigaron y lo señalaron y todo eso. Hubo una situación antes de eso que dio al traste con el cabezazo de ese Rigoneto, era que se llama. Ujú, sí, Riboneto. Porque nosotros nos apuramos mucho a sacar de... Exacto. Lo que me decía alguien era que se debió haber aguantado Un poco más la posesión. Claro. O Se inclusive perdió el balón. Marulo. Primero se sacó muy rápido, después se perdió la pelota. Ujú. Ya. Faltaban 3 minutos. Sí. Nosotros teníamos que haber especulado más. Ahí hubo un detalle. Pero no sentiste Inclusive Marulanda después- hablaba que faltó algo también desde la tribuna de acá ese Sí. partido, mirar cómo lo Pero- termina, pero asegure eso No, ya. inclusive tirar un bendito balón, alguna cosa. Sí, Esa- Pero no sentiste que la sensación en el estadio del hincha de Nacional no era de recriminación, sino de la exhibición que dio de pundonor el equipo. Es que ese es uno de los partidos más recordados. Los que vivieron ese partido, Es una pérdida que O sea, genera de amor. orgullo. de Exacto. amor propio y fútbol, porque hubo muy buen juego. Para la época era novedoso uno hacer presión alta y sostener presión alta y ahogar al rival por aquí, por allí, porque todo el mundo estaba mentalizado, porque los recogebolas estaban mentalizados y porque les emparejamos el marcador muy rápido. Para la época era novedoso, ¿cierto? Si en esa época hacías eso, ¿por qué hoy no? ¿Por qué hoy no? No se mantiene. Hoy no que es continúa. tan necesario eso de mantener ahogado, de invadir al rival. ¿Mm? Son cosas que Nacional debería recuperar. Profe, vamos llegando ya a la recta final y quiero entrar a esta etapa de comentarista, profe. Y aquí traigo varios porque hicimos una encuestica que nos mandaron unas preguntas y tengo como dos. Unas un poquito complicadas, pero son las que nos mandaron usuarios de la tertulia. Sí. ¿Qué ibas a decir, Juan? No, que antes de eso, antes de entrar a esa faceta de comentarista, profe, si de pronto le quedó ahí la espinita de no haber podido volver a Nacional, si de pronto quedó con esa ilusión de volver en algún momento y de cerrar bien, digámoslo así, Sí, el alguna vez sí. capítulo. Sí, alguna vez sí. Me hubiera gustado llegar a Pero Nacional. te llamaron en algún momento. No, Ahorita que mencionaste a don Antonio José. no. Con Antonio José hablaba, de pronto nos encontrábamos en el estadio, lo saludaba, me saludaba, pero no más. No. No, pero... O sea, porque Nacional a mí me dio la vida como técnico. Es que yo me hice en Nacional. Yo me formé en Nacional. ¿Cierto? Entonces, y uno a veces ve el equipo, ve la institución, uno dice, pero ¿por qué? Si existen jugadores, si existe una institución. A mí me tocó ir con Antonio José venga, veamos ese terreno, y fuimos con Silvio Mejía, ¿se acuerda, Silvio? La sede. La sede, ¿usted En qué Guardia. opina? Le dije, aquí es donde hay que hacerla, para no tener que ir más a la colombiana, ni Y a rogar Enca, por canchas, por como te aquí, tocó a allá. vos. todas partes, o irnos para... No, es que a mí me tocó, hermano. A Sofasa, etc. a No, todo y lado. a Sofasa, pero no nos prestaban la cancha y no por fuerita. O a la colombiana, pues entre los árboles. No, eso era muy berraco. Era muy berraco en esa época. Y la sede, sí. En Coltejer también fuimos a ver eso, pero a mí yo no sé por qué no me gustaba mucho Coltejer, porque habían unas canchas atrás. En Entonces, Itagüí. Sí, en Itagüí, para la parte de atrás, para la avenida Pilsen, por allá por esos lados. Y cuando fuimos allá, yo, esta es, don Silvio, esta es. Pero ya después yo me fui y empezaron a construir todo eso, que yo ni lo conozco. No ha sido. Nunca he ido. Nunca he ido, Hay pero que- es una belleza. Chaqueta verde. Chaqueta verde para el profe. Sí, señor. porque- Profe, enlazando Conozco. eso con lo que te ha ocupado los últimos años, primero, si no extrañas el banco. Y segundo, un usuario nos decía lo siguiente, pregúntele al profe si
es que están en una zona de confort donde es más fácil comentar, donde está uno inmune a ese ambiente donde siempre está expuesto el director técnico, y si no estás extrañando la esencia tuya que es dirigir. Pero es que ya estoy cucho, ya estoy viejo. Sí, yo me siento viejo ya para dirigir. Para estar peleando con jugadores, para estar peleando con La prensa. con las redes. En las redes. En las redes, porque yo experimenté eso en ese último periplo que tuve en el Medellín en el 17, que duré como 3 meses nomás. Y no me aguanté. No, A veces para con dirigir no, dirigir es muy bacán. Pero hay otros anexos. el trasfondo. Sí, el trasfondo de todo esto. El fútbol en sí para mí es sencillo. Y uno entiende y uno sabe cómo trabajar esto en la parte táctica y todas esas cosas, pero hay otras cosas o sea, la presión yo no la extrañaría, la necesidad de ganar, no, hombre, es que yo me crié ahí. Es que para mí no La es obligación. No, y uno ya está viejo. Lo que pasa es que yo tengo 9 cirugías. Yo tengo presión alta, yo tengo que tomar pepas por la noche. Entonces, porque se me acelera mucho el mango, ¿cierto? Ahora como comentarista es bien, es tranquilo, tengo más tiempo, viajo mucho a mi pueblo, vivo mucho en mi pueblo. Sigo viendo el fútbol desde afuera, lo disfruto. A veces me gustaría, por ejemplo, hacer específicos en delanteros, hacer específicos en defensas, hacer orden táctico, ¿eh? Muchas cosas que uno ve que le faltan a los equipos de fútbol en Colombia. Dice, pero ¿por qué, hombre, si eso es tan sencillo? El fútbol sigue teniendo 2 porterías, ¿y por qué la gente se preocupa solamente de una? Hay entrenadores que se preocupan es de atacar y se defienden de cualquier manera. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Hace poquito vi el City contra el Madrid. Y atacando al Madrid, y después los últimos 20, 30 minutos, que me pareció pues sorprendente en Guardiola, ya armando un bloque defensivo atrás, de mitad de cancha para atrás, y el Madrid sin poder perforarlo. Pero eso lo aprendió a golpes. A golpes. Eliminaciones. ¿Y por qué esa experiencia no la aprenden los técnicos nuevos hoy sin tener que hacer los golpes? ¿Para qué la experiencia de los demás? ¿Para qué la experiencia de los padres? Para que se la tramitan los hijos y los hijos no vivan lo que vivieron sus padres, claro. ¿Cierto? De eso se trata la evolución humana, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no puede haber un fútbol más equilibrado? A la gente, a los técnicos nuevos a veces les choca que uno hable de equilibrio. Pero equilibrio no es defender con 5 y atacar con 5 como en la vieja época. No, es atacar bien y defender bien. No, es que yo me defiendo atacando. Ah, bueno, entonces vas y atacas. Perder la pelota, haces presión tras pérdida. Bacán. Eso lo hacía Holanda hace muchos años de otra forma. No funcionó la presión tras pérdida, entonces viene el bloque en medio, vienen los volantes a tratar de hacer la presión, lo que no pudieron recuperar, entonces se vienen para atrás, no pudo, entonces los defensas están en la mitad de la cancha, entonces ¿qué hacen? Siguen haciendo lo mismo, sí, no, momentico, ya eso es folclore, ya eso es huevonada, ya es donde los defensas tienen que echar para atrás, claro, y cerrar espacio. Y hacer que no es pecado hacerlo, no es pecado echarse para atrás, pero no es pecado defender, ¿sabes? Pero ¿por qué, hombre, si es un arte? No, atacar es una belleza. Bueno, atáqueme un bloque bajo. A ver quién es capaz de atacar un bloque bajo. 2 líneas de 4 aquí en 20, 30 metros. ¿Cómo lo hace? ¿Quién trabaja eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Por qué? ¿Por qué no se hace bien? Los que se supone que están trabajando tanto ataque, ¿por qué tanto les cuesta atacar un bloque bajo? Y yo no hablo de este equipo, es de muchos equipos, en general, de muchas selecciones. En el fútbol de Europa, en el fútbol de Sudamérica, es un problema atacar un bloque bajo. Y todos terminan lo mismo. Pelotazo, centro, remate de afuera. ¿Por qué? ¿Por qué no se hace? Bueno, son viejos conceptos. Profe, no va a revelar secreto ¿qué aquí. ¿Qué opina? No va a revelar los secretos aquí, profe. No, eso no tiene misterio, pero eso hay que hacerlo, porque claro, a veces los específicos que hoy dicen muchos entrenadores que eso ya no se usa, como me parece, el perfeccionamiento individual. ¿Cómo hace que cómo hace uno como entrenador para que un jugador mejore su técnica individual si no es con trabajo individualizado? No, que eso en el 6 contra 6, en el 7 contra 7. No. O a veces que falta de tiempo. Como decía aquel viejo. No, a mí me con ese tanto sí no. Profe, yo se lo digo, ¿sabe por qué?
Y discúlpeme que me extienda un instantico. Tranquilo. No, tranquilo. Eso es paso. Porque yo tuve delanteros que le rebotaba un pañuelo, hermano. Pregúntele a Ángel. Y de otros equipos, como me tocó a mí con Serna en el Medellín, que le rebotaba un pañuelo. Jorge Horacio. O defensas que Con Jackson también. con creo. Jackson, que se les enseñaba cositas. Y después en el espacio reducido ellos resolvían. Pero vaya, tírele usted un balón a un delantero hoy por dentro, con rodeado, a ver qué hace. No puede hacer mucha cosa porque no tiene ese control del balón sin espacio. Eso hay que enseñarlo y eso se puede enseñar. De ahí la validez de un delantero como Morelos en ese aspecto. Exactamente. Y Pero la eso importancia. se puede enseñar desde peladito. Eso se le enseña a los, sobre todo delanteros grandotes. ¿Eh? Enséñele a un defensa para hacer bien. Yo vi al peladito García retrocediendo en Cali. Retrocediéndole a quién era el delanterito. Papula. ¿Cómo es? Tillman, Papula. a Tillman. Tillman Y Palacios. le retrocedía yo, este peladito tan jodidito. O sea, no le salió de entrada. Para que le retrocedió mucho, se metió hasta el área. Y se tiene que retroceder, es hasta 18. Ahí no se puede retroceder más, porque es peligroso, Así es. ¿cierto? Pero le retrocedió y le cambió el perfil. Este pelado, ¿quién le habrá enseñado eso? Porque hay otros que salen al bulto. Claro, el delantero es más rápido, el defensa está de espaldas, no está perfilado y lo sacó y se lo llevó. Esos son trabajos específicos que se hacen, hombre. Y trabajar la intención para que no me ganen la espalda. Ese es un viejo concepto de los uruguayos. Es un viejo concepto de Ricardo de León. ¿Qué es manejar la intención? Que yo como defensa veo que el balón lo tiene un volante que le pega bien al balón. Y yo estoy casi en la mitad de la cancha. Si yo veo que ese tipo le va a pegar la pelota largo porque viene un puntero por allá, ¿yo qué hago acá? Yo veo la intención de él, entonces yo me tiro unos métricos para atrás. Pero no me quedo parado marcando un 9 porque yo sé que el balón no va para el 9, va para el puntero, para allá. ¿Sí me hago entender? Sí, Claro sí, que sí. se explica más en un tablero o en una cancha. No, pero está Pero claro. es manejar Pero la intención. Hoy los defensas no manejan la intención. No ha pensado la de pronto intención ser. y la intuición. También, Y también. además. También. No ha pensado de pronto ser asesor, no sé, Gerente consultor, deportivo, gerente no sé, deportivo, gerente deportivo, Esa no sé. oficina, no. A mí me gustaría trabajar en una cancha, pero entrenador de delanteros o de un defensa, así, sin ningún compromiso con entrenadores ni con el afán de banquear. A mí, por dentro pensaba eso, pulir, perfeccionar jugadores, ¿no? enseñar. Enseñar jugadores y enseñar conceptos, restablecer fundamentos, conceptos de defensa, conceptos de ataque. Profe, ¿qué opinas si te aburre o no, que noto ciertas pistas en esta conversación, de este fútbol moderno lleno de terminología científica y que queremos complicar un juego que usted mismo lo ha dicho, 11 versus 11, canchas que siguen siendo prácticamente las mismas y el Una objetivo pelota. es hacer un gol y que no te hagan un gol y se está llenando de una verborrea de pronto excesiva de cosas que siempre han existido? Y en el momento en que sos comentarista, ¿cómo afrontas eso? A mí en el tema de los comentarios, a ver si me aburre que no se toque a fondo las cosas y que simplemente es lo que pide la gente. Hay que echar a este, hay que sacar a este, hay que traer a este, hay que traer a este, y se vuelve una vaca loca. Y este torneo corto da pie para todo eso. Entonces se cortan procesos, se cortan cabezas. Entonces no se puede ver un buen fútbol. El buen fútbol es una consecuencia de un proceso, de una continuidad, de una confianza, de que yo voy a jugar con este al lado y con este. Entonces nos vamos a entender, pero nos vamos a entender después de jugar 10 o 15 partidos juntos. Pero ahora se abortan procesos. Y me parece que el dirigente es muy ingenuo. Se dejan atrapar, se dejan convencer más fácil. Apresurado. Había dirigentes en la vieja época donde eran maliciosos, sabían distinguir un jugador bueno de un jugador malo. ¿Eh? Por ejemplo, para jugar al Nacional, nosotros cometimos errores, nosotros traímos jugadores para reemplazar grandes jugadores que habían acá y no analizamos a la persona. Este man no aguanta la presión. Es que una cosa es jugar en Cúcuta y otra cosa es jugar en Nacional. Una cosa es jugar para en la B y traerlo acá.
Entonces ahí es donde el departamento de talento humano tiene que funcionar muy bien para analizar el perfil psicológico y todas esas cosas. Pero a nivel de comentarios, yo trato de aportar lo que puedo aportar. No grito mucho, no intervengo mucho, yo hago cosas puntuales dentro de lo que yo viví y veo el fútbol de hoy. Trato de rescatar la buena intención de los entrenadores, porque los entrenadores siempre tienen buena intención y defiendo ese puesto, lo defiendo porque aquí es muy difícil dirigir en Colombia. Y es difícil dirigir por eso, porque los torneos son muy cortos. Y eso hace que los entrenadores tengan que apurar mucho el tema de proceso y de madurez de los jugadores, y eso es imposible. Controlar los jugadores hoy en día es muy difícil para un entrenador por las redes sociales. A mí me tocó en un equipo en donde yo banqueaba a un jugador, y entonces en las redes me decían, ahí están diciendo que usted no puede banquear ese y tiene yo no sé cuántos seguidores, que se mantiene que ser... ¿Cómo así? Pues hoy el entrenador tiene que tener mucho temple, tiene que tener mucho carácter. O sea, y el dirigente tiene que respaldarlo bien. O sea, el dirigente tiene que jugársela con ese entrenador si cree en él. No dejarse presionar por este o por aquel, o por barras, o por comentarios, o por redes, porque si no, chao. Dos últimas. Una que nos dijeron bastante, la teníamos también nosotros. Hay mucha gente, profe, que siente que cuando usted está en los comentarios, está Carlos Antonio, se rinde como una especie siempre de aunencia a lo que diga Carlos Antonio. Sí, como dice Carlos Antonio, sí, o tiene razón. Y él sí maneja pues toda esta verborrea, el exceso de data para todo y eso. ¿Qué le dice usted a la gente que hay veces dice eso sobre lo que usted plantea? Cuando yo comento partidos con Carlos Antonio, porque ya programas son muy poquitos, yo no soy periodista. Yo no tengo la facilidad que tiene Carlos o que tienen otros periodistas, porque a veces me toca hacerlo con Gonzalo de Felicio, me toca hacerlo con Daniel Angulo, me toca hacerlo con otros muchachos. Ellos van a hablar más que yo, porque ellos tienen estadística, porque ellos tienen data, porque ellos tienen un control de todo eso que ustedes saben mejor que yo. Yo soy analista. Yo hablo de táctica, yo hablo de orden, yo hablo de estrategia, yo hablo de todo eso. Yo si Carlos Antonio tiene la razón, yo se la doy. Como a veces yo tengo la razón. Y sigo ahí. y sigo ahí. Otras veces es que yo doy mis comentarios. A veces coinciden con los de Carlos Antonio, a veces no coinciden. A veces coinciden con los de Gonzalo, a veces no coinciden con los de Daniel Angulo, a veces no coinciden con los de Pablo, por ejemplo, o los de estos otros muchachos. A veces coinciden o no coinciden, pero yo me quedo con la mía. Ahora, yo veo detalles en el fútbol que a veces otros no ven. ¿Me entiende? Posturas, posiciones, estrategias. Yo en 15 minutos más o menos te puedo decir cómo va a ser el partido de este equipo. Ya hay una lectura. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, Sí, pero sí, yo sí. en 15 minutos yo hago una lectura rápida y me doy cuenta. Y a partir de ahí ya vienen los otros comentarios, los míos, los de los otros, a veces sí, a veces no. O los cambios si veo que los equipos cambian. Yo hablo mucho, por ejemplo, del camerino, en el entretiempo. Porque yo en los segundos tiempos me doy cuenta si ese equipo se enfrió en el camerino o lo calentaron. Porque así me tocaba hacerlo a mí. Acuérdese de la frase vieja de Marroquín, que Marroquín dice, cuando el equipo, me acuerdo de esa frase del viejo querido, que decía, cuando el equipo esté jugando muy bien y piense que está jugando bien, métesela al doble. Es decir, está jugando mal. Y cuando lo veas que está jugando mal, pero está tratando de hacerlo bien, es un estímulo. Hay que estimular. Hay equipos que entran y los ve uno calientes en el primer tiempo. Uno dice, madre, este equipo en el segundo tiempo va a salir a comerse y entra. ¿Qué pasó en el camerino? Me trae usted un recuerdo, y más de los testimonios que nos han dado. Junior Nacional 1993, cuadrangular decisivo. El 3-3. 3-3. Ya por allá ese bolillo estaba más Ah. piedra. No, ya la tenemos ya, clara, Estábamos muy piedra. Ya Profe, dijo la última. La palabra La clave. última que tenemos que terminar ya Sí. después de esta hora y media. Su once ideal como hincha Atlético Nacional. Ay, Como hincha. pero me tienen que ayudar ahí.
Arquero. René o hay Pase otro René y Navarro. Ok, ponga 2 por posición si quiere. Sí, René y Navarro. titular suplente. Andrés y es que Cáliz jugaba muy bien. Oscar Cáliz era un central y el zurdo López. De los colombianos, bueno, Andrés y eso. Lateral derecho, Chonto, me gustaba mucho Chonto. Pero ¿qué otros laterales hay por ahí? Izquierdo, Chontico, de Diego. pronto. Diego León. Sí. Ujú. Volante, cabeza diaria. Leonel. Lionel. Abarrabal, Lionel, pero Mejía. Abel Álvarez era un... Abel no sé, Álvarez. a usted no les tocó a Abel Álvarez. No. Eso era un panadero, eso era un calidoso. A los lados. Volante derecho, para mí era Tito Gómez, pues. Ok. ¿Quién más hay por ahí de los nuevos, de la época más contemporáneas? Pues que ya son más tipo 10 como Alexis, Bendito, Magnelli. Fajardo para mí era un Una 10 exquisitez. exquisito y Neider. Pues. Ujú. Moralito, meta también si quiere. Bueno, poner. Cueto, la Alexis chancha. también. No, pues. Sí, ese man tiene que estar, César Cueto. Hernán Darío Herrera. Herrera, pues yo lo pondría Ajá. puntero izquierdo. Ok. Puntero izquierdo. Faustino Aristi. Faustino y Ariste. Turbina. Ya. No, pues yo me quedaría con Herrera, con Faustino y con Ariste. con Ariste. Bueno, Bien. profe, agradecerle demasiado Hombre. el tiempo que nos brindó. De verdad, muchísimas gracias. Estábamos en mora de tenerlo acá. Agradecerle a Juan David en este cierre de año de la tertulia, el podcast. De verdad, también agradecerles a todos los que nos han seguido, nos han oído, sus opiniones, el apoyo que nos brindan. Y el otro año volveremos con más invitados en este podcast de la tertulia. Profesor Juan José Peláez, ha sido un honor tenerlo aquí. Muchas Hombre, gracias. para mí muy, muy agradecidos por la invitación, porque es volver a vivir muchas cosas sabrosas que se pasaron en este fútbol y en esta institución que a mí me dio la vida futbolística, que ahora le hago tanta fuerza y que a veces lamento que no esté donde debería estar, ¿cierto? Ojalá, tenemos la esperanza que vuelva a ser. Muchas gracias a ustedes, muchachos. A todos, gracias. Gracias, profe, a usted y a todos ustedes también por la compañía durante este 2025. Volveremos ya en 2026 con más invitados, más historias para conocer al personaje detrás, no, a la persona detrás del personaje en la tertulia del podcast. Chao.